Y bueno, sin más preámbulos, pues presento a nuestro compañero Juan Carlos Romero Villadóniga, que es una pieza fundamental en el acontecer de este curso. Él ha hecho, digamos, de bisagra, es compañero del sindicato y profesor asociado aquí en la universidad y ha hecho buena parte de las gestiones por las que estamos celebrando el curso aquí. Aparte de ello, pues tiene 3 doctorados, perdón, la palabra es 3 doctorados, el último este pasado junio, y la temática de esa tesis doctoral que defendió el pasado junio está muy en relación con la ponencia que hoy nos trae aquí sobre patrimonio libertario, resiliencia y apoyo mutuo. Una aproximación desde el paradigma de la complejidad. Él trabaja como docente en el IES La Marisma de aquí del Torrejón, y la experiencia que nos va a contar, yo he tenido la oportunidad de leer un artículo al respecto y que está en la plataforma, que vosotros también tenéis accesible desde ya. El marco del patrimonio libertario, el apoyo mutuo y la práctica docente tiene que ver con cómo conectamos con las experiencias de los estudiantes, de también su propio patrimonio personal, histórico, social, familiar, para llevarlo al aula. Yo no me voy a extender más porque creo que es él el que tiene que hacer la profundización. A caballo entre la ponencia que hemos podido disfrutar de Luis González Reyes, he interpretado, en una interpretación, no sé si me puedo equivocar, que esta va a ser como una especie de aterrizaje de algunas dimensiones de esos 8 bloques que nos ha presentado hoy. Así que, Juan Carlos, muchas gracias y todo tuyo. Bueno, gracias a vosotros, pero me habría gustado más que hubiera estado hablando por lo menos hasta las 8. Así me quito yo también un poquito de tiempo, ¿no? Que es lo interesante. Es lo interesante. Sí, porque hoy llevo ya 9 horas de clase, entonces hasta ahora estoy realmente machacado. Pero sin embargo, lo hago con mucha ilusión y espero, por lo menos, que aunque no aprendáis mucho, pero por lo menos salgáis con un pequeño sabor de boca agradable, ¿no? Efectivamente, el tema que vengo a exponer es un tema un poco controversial, ¿no? Controversial en el sentido que aúna un montón de conceptos, tanto filosóficos como antropológicos, como ligados con la didáctica, y es una especie de respuesta en voz alta de lo que es la experiencia didáctica después de 27 años de docencia, 18 de los cuales los llevo en el IES La Marisma. De ahí que la experiencia que vaya a exponeros esté centrada en ese caso, ¿no? Porque es donde llevo más tiempo trabajando. La disertación que voy a hacer gira alrededor de grandes preguntas. Una, ¿es imposible un patrimonio libertario? ¿En qué consiste, ¿no?, la educación libertaria? Pero ¿cuáles son los principales problemas que nos encontramos a la hora de implementarla? Y sobre todo, la última parte, que es donde realmente me siento un poquito más fuerte, ¿no? Cada uno se reconoce sus partes débiles y sus partes fuertes, su análisis DAFO, ¿no?, que se llaman. Pues voy a exponer lo que es la experiencia didáctica que se ha llevado a cabo en la última tesis doctoral sobre didáctica de las ciencias sociales. Básicamente, vamos a ver, aquí, ¿no? Ahora. Ahora. Ya lo. Bien, básicamente tendríamos que llegar a preguntarnos si realmente se puede llegar a implementar un patrimonio libertario en el actual marco normativo, en el actual marco de la LOMLOE, con las actuales sujeciones normativas, con las propias organizaciones que hay dentro y fuera de las aulas, con las limitaciones que tenemos los docentes, no solo formativas, sino también afectivas, ¿no? Porque hay que reconocer que esto es muchas veces Caronte, ¿no? Estamos como Caronte, más solo que la una, ¿no? Y como Sísifo, ¿no?, cuando estaba subiendo esa piedra, ¿no?, y se le caía, ¿no? Pues estamos exactamente, yo creo que en esa situación. Yo hay muchos días que experimento esa sensación de decir, joder, otra vez se me ha caído la piedra, ¿no? Tengo que empezar de cero. Así que voy a pasar esta parte, ¿no?, que es una poesía de un maestro
filosofía zen, Tinaja, en el cual quizás al final, si nos sobra tiempo, que nos sobrará, pues volvamos. Os lo resumo para que sea más fácil de entender. Dice que todo, absolutamente todo, y en este caso las prácticas docentes no son ajenas a ello, todo se encuentra interconectado. Todo interser porque es interson. No se puede entender las unas sin las otras. ¿Cuáles deberían ser los elementos rectores para una pedagogía libertaria? Es decir, leemos muchas veces artículos realmente espectaculares. Leemos sobre las diferentes corrientes, las diferentes experiencias, pero ¿cuáles serían esos elementos comunes que aparecen en todo lo que es la literatura al respecto? Tenemos que ser conscientes sobre todo del tiempo que estamos viviendo. Zygmunt Bauman era el padre de la Coca-Cola, ¿no? Siempre hablando del mundo líquido. Bueno, podéis ponerle la Fanta, podéis poner cualquier otra marca. Pero realmente estamos en un tiempo de los hiper. Realmente el ser humano está sujeto a lo que son los medios de comunicación, está sujeto a lo que son las más medias, está sujeto a su propia autopercepción y la percepción que tiene la alteridad sobre ello. Y realmente estamos hablando de un sujeto complejo y al mismo tiempo atado en todas sus dimensiones. Por eso hablamos de los hijos bastardos de la hipermodernidad. Esto recuerdo una canción de un grupo que me encanta, que es Escape, ¿no? Lo siento, Escape es que es mi texto de cabecera, ¿no? Mi audiolibro cuando tengo que escribir un artículo. Realmente, analizando un poco la literatura que hay al respecto, siempre destaca la postura comprometida que tiene que tener el docente en el aula, frente a lo que es la actual sociedad. Vamos a ver, ahí va. Un momento voy a poner toda la flecha que si no nos perdemos. Uno para atrás. ¿Ve? Uno quiere correr y no puede. Bien. Escría dice: creo que quien enseña es aquel que va contra el orden natural de las cosas, sobre todo en esta época en la que enseñar se ha vuelto una profesión técnica, una estrategia derivada de cierta forma de hacer entender burocráticamente la política, un aliado de la falsa idea del empleo, un modo de proteger el presente para sumarse a sus discursos voraces y falaces del futuro. El futuro ciudadano, el futuro trabajador, el futuro padre, madre de familia, e inclusive una figura ahora desprestigiada y confiada a un papel de mediador entre las informaciones y los aprendizajes de los sujetos. No podemos perder de vista el objeto por el cual se creó la escuela. Ya lo decía Foucault: vigilar, controlar y castigar. Modelar a los sujetos, adaptarlo a lo que es la sociedad reinante y organizar muy bien el futuro mercado laboral. Miedo me da, la verdad. De ahí se desprende lo que es el concepto de autoridad. Muchas veces los docentes están siempre diciendo: es que la autoridad docente es un concepto que siempre lo tenemos, ¿no? En mi centro, si yo me dieran 1 euro cada vez que escuchara la palabra autoridad docente, me podría haber pagado, ¿no?, un viaje a Tailandia. Ida y vuelta, ¿eh? No solo ida. No quiero acabar, ¿no?, en una isla de la cual todos hemos escuchado. Resulta que el concepto de autoridad, pues tenemos que plantearnos desde dos perspectivas. Como la perspectiva no directiva, es decir, como un modelo de imposición simplemente, o bien desde un punto de vista sociopolítico, como apunta Ferrer y Guardia, ¿no?, en el que la educación se plantea como una arma de transformación social. Pero de ahí emana el concepto de moral. Realmente el docente no tiene que ser un agente de autoridad, sino que tiene que ser un agente moral, un agente a partir del cual emana valores, emana una filosofía de vida, emana un concepto, no de compromiso. Segundo principio que aparece siempre en todas las literaturas que he estado estudiando: el principio de autonomía. Autonomía tanto en el alumnado como en el caso del profesorado. Es decir, el momento en el cual los niños son suficientemente críticos como para tener su propio criterio. Eso es ideal. Pero esa es la gran pregunta: ¿cómo se articula? Pues por medio del concepto de autonomía. Hasta ahora suena todo muy utópico, ¿no? No me digáis que no. Todos somos docentes y sabemos lo que nos encontramos en las aulas. El principio de autoridad del profesor, ahí de valor moral. Yo muchas veces
Para mí eso es como una carrera de fondo, ¿no? Como si hubiera hecho una maratón cuando salgo de esa hora de clase. Y el principio de autonomía de los muchachos, no es que brille por su ausencia, no, es que no la hemos logrado desarrollar en su plenitud. Mira, faltaba otra flechita. Tercer principio que aparece en toda la literatura, la creatividad. Noam Chomsky escribió un libro que me encantaba, bueno, y me encanta, de vez en cuando lo releo un poquito, pero siempre solo algunos capítulos, ¿no? Porque ya estoy entrando en esa etapa en la cual la gafa tiene que ser mi acompañante. Resulta que Noam Chomsky, en la deseducación obligatoria, ¿os suena alguno? Pues él decía que uno de los grandes problemas que tenía la sociedad actual era la falta de creatividad. Y realmente, no me digáis que no hay falta de creatividad, no solo en los contextos escolares, sino también fuera. Estamos hablando de gente que está hipermediatizada por los medios de comunicación, que está muy bien lo que son las redes sociales, está muy bien, pero está todo tan modulado, tan dirigido, que se está eliminando todo sesgo de creatividad. Y si se elimina todo sesgo de creatividad, se quita el arma principal a partir de la cual se genera el pensamiento crítico. Porque si yo no soy creativo, ¿cómo voy a ser crítico? Si yo únicamente reproduzco lo que me dice el sistema que reproduzca, ¿cómo voy a llegar yo a tener ese punto no de autenticidad en el cual le voy a decir que sí o que no? Y eso es algo que también me cuesta muchas veces, ¿no? Ahí va. Y es que estamos hablando de un modelo educativo que en cierto modo es castrante. Si nos retraemos al concepto filosófico de la educación actual, nuestro paradigma actual es mecanicista, empirista, newtoniano y cartesiano al mismo tiempo. En pocas palabras, cuenta lo de abajo, ¿no? Que es su plasmación. Un sistema limitador, en el cual lo que se potencia únicamente no son las capacidades del alumnado, sino un currículo. Y por desgracia no el currículo ese oficial que tenemos, ¿no? De 1000 y pico páginas, que eso es infumable. Yo lo tengo realmente como arma defensiva, en caso de que haya algún problema lo puedo utilizar como parapeto. Pero sí que se utiliza hoy en día como un elemento castrante, limitante en todos los casos. ¿Cuántas veces estamos hablando y escuchando? Es que este niño solo vale, este niño solo va a llegar, es que este niño hasta aquí puede llegar. Estamos catalogando y estereotipando en todo momento. Le estamos haciendo el juego al sistema. Estamos jerarquizando a la sociedad desde la educación. Al mismo tiempo, no toma en cuenta la subjetividad de las personas. El docente es un ser subjetivo, el alumno también, las familias son subjetivas también, y actuamos desde la intersubjetividad. Bueno, pues si reconocemos desde un punto de vista antropológico, filosófico, sociológico, que somos seres intersubjetivos, ¿por qué el propio marco normativo nos impone la objetividad como una de las principales finalidades? Es algo incoherente. Eso al fin y al cabo nos vuelve a retraer a ese paradigma racionalista y mecanicista, ¿no? De marcar lo que son los procesos. Al mismo tiempo, estamos hablando de la castración emocional. Antes me tuve que incorporar un poco más tarde porque estaba en clase. El compañero hablaba, ¿no?, de la necesidad de introducir las emociones, ¿no?, dentro de la educación. Pues yo me apuro a decir que las emociones son la educación en sí. Y si nosotros somos capaces de educar y educarnos emocionalmente, es como realmente lograremos llegar a un nuevo modelo de sociedad. ¿El problema cuál es? El problema es que el propio marco normativo no lo permite, porque eso redunda ¿en qué? En el autoconocimiento. Y entonces no es capaz de generar sujetos minusvalorados e incapaces, sin capacidades de agencia, sino que lo que genera únicamente es seres libres. No interesa. Interesa docentes que estemos muy bien marcados, muy bien reglamentados, interesa alumnos que tengan unos niveles competenciales, ¿no? Aunque no se nos ven los niveles incompetenciales de los docentes, ¿ves? Hasta me cuesta a mí trabajo decirlo, y sin embargo estamos hablando en resumidas cuentas de proyectos educativos que están hechos desde el poder hegemónico, siguiendo a Brubaker, ¿no?, pero que realmente no atiende al sujeto, sino que atiende únicamente a la mayoría.
Eso, hablando en plata, ¿no?, para una pedagogía libertaria, chungo. Bien, cuarto elemento que hemos comprobado que aparecen en casi toda la literatura. Se considera que la pedagogía libertaria es un nuevo abordaje o un nuevo modelo de abordaje de lo que son los valores y los principios. Valores como la libertad, la autogestión, la autonomía, la equidad. Yo no digo solidaridad, porque la solidaridad no es equidad. Y para que exista solidaridad tiene que haber una horizontalidad entre sujetos. Y por desgracia no suele haberla cuando se aplica la solidaridad. Suele haber disimetría. Al haber disimetría se puede confundir, cuidado, con la caridad. Y entonces estamos hablando ya de un concepto judeocristiano, no de un concepto puramente pedagógico. Pero, si os fijáis, en todo siempre se aboga por esa necesidad de una serie de valores y principios, porque realmente se aboga por ese principio de autonomía. Y ese principio de autonomía nace a partir de la propia asunción del sujeto, de la necesidad de ser libre, pero en igualdad con respecto a la alteridad. Ahí está. Quinto elemento que aparece en toda la filosofía, ¿no?, y en toda la literatura sobre pedagogía libertaria: la reflexividad, que es la propiedad que tienen los sujetos para llegar a una observación de su propia actitud, de su propia conducta, y exteriorizarla y manifestarla en las relaciones interpersonales. Esto es algo muy sencillo. Esto cuando en clase le decimos: niño, reflexiona sobre lo que ha pasado. ¿Tú crees que está bien? ¿Tú crees que está mal? ¿Tú crees que lo hemos hecho bien? Pues es eso, pero llevado a otro nivel, básicamente. Por eso hay una investigadora, Soriano, que a mí me gusta mucho, de la Universidad de Almería, que dice que la educación en valores no debe ir dirigida a la transmisión de contenidos y valores estándares basados en un sistema de normas sociales, sino que debe ir dirigida al proceso de configuración del sujeto con el sistema de valores del entorno que le rodea. Porque estamos hablando de realidades muy diferentes dentro y fuera del aula. Este se supone que soy yo, pero no lo soy, tranquilo. Tendría que perder unos 20 kilos y no quiero perderlo, por cierto. Sin embargo, tenemos que posicionarnos en el mundo real. Todo eso es lo que creemos que debe ser la pedagogía libertaria. Esos deben ser los principios rectores a partir de los cuales se debe organizar una pedagogía libertaria. Pero ¿realmente podemos poner en marcha una pedagogía libertaria a día de hoy? Pues hay una serie de aspectos que tenemos que tomar muy en cuenta, porque realmente nos pueden condicionar a la hora de implementar unas estrategias u otras. La primera, el Homo complexus. Os lo presento. Estas son las imágenes, no os preocupéis. Este es el Homo complexus. ¡Wow! Me llevó 5 años llegar a saber que era el Homo complexus, ¿no? A partir del paradigma de la complejidad. Realmente, el ser humano se compone de 3 grandes dimensiones. El autoegocentrismo, es decir, yo, ¿no? Pero yo me configuro a partir de las referencias que recibo de fuera y de las propias referencias que yo me voy creando. Y eso hace que tengamos al final unas auto-ego-finalidades. Si yo desde chico me están diciendo los profesores: eres un verdadero inútil, eres un zoquete, eres... No creo, me da la sensación que no llegue muy lejos. ¿Por qué? Porque las auto-exo-referencias son negativas. Entonces van a computar negativamente. O al revés. A lo mejor yo tengo unas auto-ego-referencias que me hacen subirme por las nubes y realmente no cumple con las expectativas. Entonces, tenemos que partir de la idea de que el ser humano es extremadamente complejo. Es complejo en sí, es dialógico. Tiene el bien y el mal, la alegría y la tristeza. Está siempre todos los antagónicos en una constante lucha. Y eso es algo que a la hora de adoptar cualquier modelo pedagógico lo tenemos que tener presente. El conflicto debe ser
parte ineludible de lo que es una pedagogía libertaria, porque el conflicto implica reflexividad, la reflexividad, creatividad, y la creatividad, autonomía. ¿Veis los procesos? Ahí está. Y después tenemos que tener en cuenta también que el sujeto complejo, ese homo complexus, inscribe sus vivencias, inscribe sus memorias, sus cotidianidades, ¿no? Si me llegan a escuchar del último doctorado cotidianidades, es que me decían, diga usted cotidianidad. Digo, pues no me da la gana. Yo digo cotidianidades, me gusta más. Inscribe su vida cotidiana, ya estamos en un término neutro, dentro de lo que es un contexto mucho más complejo que lo que es el yo o el propio barrio, sino que ahí interviene la familia, las relaciones sociales de su contexto más cercano, la escuela, lo que es el entorno próximo, ¿no?, de sus actividades lúdicas. Entonces estamos hablando de un sistema tan complejo que es muy difícil de interactuar con él. Nosotros los docentes tenemos que ser conscientes de que solo podemos actuar en pequeñas dimensiones de lo que es la vida de los sujetos. Solo podemos ayudar en ese contexto. No somos capaces de interactuar en contextos mucho más amplios. Fijaos, casi nada. Ahí tenéis. Cualquier sujeto, yo que esto es el caso práctico de mis alumnos, ¿no? Pues después de 18 años yo creo que empiezo a conocerlo. Empiezo. Y ellos me empiezan a conocer a mí, por desgracia, ¿no? Entonces ya no les gusta lo que ven, seguramente. Bueno, pues si os fijáis, hay una gran cantidad de subsistemas que interaccionan entre sí. Y si cogemos cualquiera de los subsistemas que están dentro, hay una cantidad de elementos que están interviniendo en esos sujetos, bien en las auto-exorreferencias o en las auto-eco-referencias, que eso hace que la situación sea de extremada complejidad. Siempre se ha dicho que cada alumna, cada alumno es un mundo. Aquí está la evidencia. Aquí está la evidencia. Fijaos vosotros nada más que en el sistema familia, todos los subsistemas cooperan. El parental, el fraterno, su sistema de tíos, sus sistemas de abuelos, sus sistemas conyugales. Y dentro de cada subsistema hay una gran cantidad de elementos que interaccionan. Normas, valores, todo lo que son las fronteras, las jerarquías que se establecen dentro y fuera de esa casa o dentro y fuera de esa familia. Entonces, todos esos son elementos que tenemos que tener muy presentes a la hora de establecer los criterios que vamos a tomar como referencia, ¿no?, para establecer un modelo pedagógico concreto. Fijaos, todo ser, todo sujeto inscribe su cotidianidad dentro de lo que es un espacio concreto. Hay relaciones sociales, hay lugares, hay actores, hay caracteres, hay sentidos de pertenencia o sentidos de abandono, pero en todo se produce una apreciación simbólica del espacio. Si ahora mismo pusiéramos aquí a un suajili, el hombre pues posiblemente estaría pues con los ojos atónitos, ¿no?, diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Este qué mundo es? Al igual que si nosotros fuéramos con los bosquimanos, pues seguramente estaríamos flipando. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la apreciación simbólica del espacio es algo que pertenece a una cultura concreta. Entonces, en contexto de vulnerabilidad social, esa apreciación simbólica del espacio es muy específica. De ahí que se tenga que intervenir de una forma muy concreta. En el caso, por ejemplo, de población vulnerable, ahí estamos hablando cómo interaccionan diferentes principios de integración y de exclusión en base a elementos que son muy finos, muy sutiles, muchos de ellos ocultos, y que provocan que dentro del aula se puedan favorecer determinadas relaciones, determinadas interacciones, y en otros momentos no se puedan producir. Pongo un ejemplo muy sencillo. Una clase que decís vosotros, uy, qué bien está funcionando, está trabajando muy bien, esto es increíble, esto es maravilloso, y sin embargo aquella noche hay una redada policial, están interviniendo en determinados pisos, se monta el pitote en un barrio, está la gente que no duerme, está alterada, hay peleas, al día siguiente a ver quién gobierna. No digo gobernar como el principio de autoridad docente, sino ellos mismos los alumnos a ver quién se autogobierna, que esa sería la palabra más correcta. A ver quién se autocontrola, a ver quién se autogobierna en esos contextos. Y es que estamos hablando que
debido hoy en día al multiculturalismo, a la existencia también de tanta brecha social como se está produciendo, porque cada día se está notando más, se está produciendo en muchas barriadas, ¿no? Y en muchos contextos la mezcla de 4 elementos que juntos pueden ser un cóctel molotov. Por un lado, el modelo cultural que te marca el modelo hegemónico, es decir, la sociedad en general. Después, la McDonaldización de la sociedad. Sí, yo digo McDonaldización en el sentido de que todas las prácticas están McDonaldizadas, están estandarizadas, ¿no? Ya hasta los muchachos y los docentes que digamos que somos genuinos estamos McDonaldizados sin darnos cuenta. Lo que pasa es que en vez de ser un Big Mac, a lo menos somos un Happy Meal, ¿no? Es la única diferencia. Pero claro, seguimos estando McDonaldizados. Después estamos hablando de la propia hipermodernidad. Imaginaos contextos sociales en los cuales hasta las 5 de la mañana están las redes sociales inundando de mensajes. ¿Cómo se gestiona eso realmente? Entonces, si os fijáis, son muchas trabas. Por eso yo le llamo espacio de conflicto, ¿no? Son muchas trabas las que hay alrededor de una correcta implementación de una pedagogía de corte libertario. No digamos una pedagogía libertaria, sino de corte libertario. Y después estamos hablando del contexto escolar. Ahí prefiero yo ya ni intervenir. Ya vosotros lo estáis viendo. Decimos, el sistema escolar. Sí. Pues no hay elementos que interaccionan dentro de un sistema escolar. 5 concretamente. El subsistema organizativo. Los equipos directivos, la forma de organizarse, la gestión, todo el entramado, ¿no?, de papeleo que tanto nos gusta. El subsistema pedagógico. El ideario. Muy bien. Un ideario que normalmente se copia y se pega de internet, ¿no? Porque eso, si pusiéramos el Turnitin, pues estarían suspendidos la mayor parte de los proyectos docentes, ¿no? Porque eso es un copia-pega puro y duro. Y los proyectos educativos y exactamente, y todo, prácticamente todo. Es increíble, es increíble. A mí me gustaría algún día hacer un estudio, ¿no?, de las situaciones de plagio que hay en este mundo. Lo único que te falta ya es que te pongas copyright en carta, ¿no?, como antiguamente. El subsistema curricular. ¿Qué me decís de los currículos? Yo cuando llegué este año, el primer día, me plantaron las 984 páginas de la Loreloi secundaria. Me quedé peor que chiquito. No, con él no puedo. Vamos, las manos todavía me sudan de pensarlo. Es increíble, es increíble. Un marco curricular tan complejo, ¿no? Y que después tú dices, bueno, ¿y esto cómo me lo como? Y sobre todo, ¿para qué les va a servir a los alumnos con los que yo trabajo? Que esa es la gran pregunta con la que tenemos que trabajar. El subsistema didáctico, que ahí es donde yo he intervenido en primera mano. ¿De qué forma estamos nosotros impartiendo esa docencia? ¿Qué rol están jugando dentro y fuera del aula? ¿Qué rol tiene el profesor? ¿Qué rol tiene el alumno? ¿Qué rol tiene la familia? ¿Realmente se está produciendo un aprendizaje cercano a los centros de interés del alumnado? ¿O simplemente estamos volviendo a Julio César, a Rómulo y Remo, ¿no?, y a Nerón con sus ansias piromanas? Yo es que realmente me entra ganas de sacarme los ojos cuando veo los libros de texto hoy en día, ¿no? Porque digo, ¿para qué quiero seguir viendo si esto es lo mismo que me enseñaban cuando yo estaba haciendo el BUP, ¿no?, allá cuando, en el segundo milenio? Vamos a dejarlo ahí. Y después está un quinto sistema, su sistema, que es el relacional. Es decir, las relaciones que se establecen. Esos docentes, ¿no?, que cuando llega la familia muy arreglada los atiende. Oh, sí, ¿cómo no? Claro que sí. Pero sin embargo, cuando ven que llega un poquito desarrapado, porque haya venido del trabajo y demás, ¡uy, tengo clases! Imposible atenderle ahora. Pida cita. Gracias. Aunque parezca que no, hay un currículo oculto en educación. Y aunque nosotros no lo reconozcamos, muchas veces tenemos ese currículo oculto insertado dentro de lo que son nuestras prácticas cotidianas. Por eso el docente tiene que hacer un esfuerzo diario y en todo momento para decir, cuidado, estas prácticas son clasistas, tengo que ir eliminándolas. Cuidado,
estas prácticas no están ayudando a una verdadera relación interpersonal sana. Tengo que abandonarla. Y es un ejercicio que, quiera o no, como eso es algo que tenemos incrustado socialmente, porque eso está dentro de nuestro imaginario social, pues es imposible de eliminar. Lo que tenemos que ser es conscientes para mitigarla, en la medida de lo que podamos. En cierto modo, si nos ponemos a pensar sobre lo que son los centros educativos hoy en día, estamos hablando de entornos generadores de violencia. Y ya con esto, ¿no? Me podéis poner en una pila, le metéis fuego, no está lloviendo, con lo cual no creo que el fuego se apague, pero en cierto modo, fijaos, cometemos violencia a la hora de tener a los alumnos sujetos dentro de un espacio, cometemos violencia a la hora de tenerlos dentro de un horario, cuando a lo mejor ese chiquillo ha tenido que ir, o esa chiquilla, que llevar al hermano al colegio porque los padres están trabajando y es imposible que pueda llevarlo a los padres. Pero no, el culpable es el niño que llega tarde. Cometemos violencia cuando imponemos un modelo didáctico en el cual decimos, nosotros somos muy alternativos, pero cuidado, yo soy el profesor y tú eres el alumno. La relación está muy marcada y tú haces lo que yo te diga. Y vas a aprender lo que yo te diga. Y de la forma que yo te diga, porque pienso en ti. Yo soy muy bueno, ¿no? Y como pienso en ti y quiero lo mejor para ti, pues implemento prácticas que son positivas. Ahí está, pero siempre eso. ¿No? Esto como ahí marcando siempre el paso, ¿no? Diciendo, cuidadito, cuidadito que yo sé que es el que marca el paso. Es más, si tú no lo marcas, ya se encargará alguien del subsistema organizativo a decirte, he escuchado mucho ruido en tu clase hoy, O que te diga, has dejado salir a un alumno al servicio a segunda hora. Hombre, si se está orinando, yo no le voy a poner ahí una ausonia ni nada, ¿no? Para mejor que vaya al servicio y evito problemas. Pero si os fijáis, todo está repleto de violencia. ¿Y qué ocurre? Que hasta el propio lenguaje que utilizamos es violento. Los docentes somos sujetos que, debido a nuestra organización y a nuestro concepto social, pues somos violentos en sí. No quiere decir que estemos ahí a piñazo como el Chuck Norris, ¿no? Pues yo en mi caso me parezco más a Paco Martínez Soria. Pero en el caso este, el ser humano aplica la violencia como un lenguaje construido socialmente. Niño, o te sientas o te pongo en parte. Te estás escantillando, te vas a quedar en el recreíto conmigo. Y estamos hablando de un larguísimo etcétera que como docente pues lo hemos vivenciado y lo hemos reproducido. Yo reconozco que lo he reproducido, ¿no? Y algunas veces todavía se me escapa y digo, ¡ay, Dios mío! ¿No? Porque es inevitable, somos seres sociales y estamos dentro de un contexto social concreto. En el caso de los centros escolares, en el año 2019 hice un estudio en el cual, a partir de diferentes situaciones de violencia que se generaban, analizaba qué subsistemas operaban. Me di cuenta que operaban todos los subsistemas. ¿Solución? No hay. Solución no hay. Simplemente la reflexividad, en este caso del docente. Es decir, cuidado, que estoy dentro de un sistema que ya de por sí es represivo, que ya de por sí es limitador, que es coaccionante, no solo hacia el alumnado, sino también hacia el docente, porque el docente también está dentro de ese bando. Bueno, pues tomemos conciencia. Y claro, son las consecuencias. Los gestos educativos. Este niño no sirve, mándalo para allá. El típico mándalo para allá. O la invisibilización del fenómeno. ¿Hay violencia? No. ¿Cómo que no? Si los profesores manifiestan que han puesto 25 partes, a mí me han llegado 3. Este instituto, este colegio es ejemplar, ¿no? Y el inspector de turno dirá, pues sí, estupendo, hijo, me ha llegado 3, pues entonces no hay problema. Y eso, por desgracia, la invisibilización del fenómeno es otra forma de violencia que tenemos. Los modelos curriculares alejados. ¿Quién no conoce aljibe? Este niño tiene un modelo curricular de tercero de primaria, el aljibe. No, tiene un modelo de sexto, el aljibe.
No, el muchacho es que tiene una escolarización tardía, aljibe. Y ahora resulta que el niño o la niña no recibe una atención personalizada porque el modelo curricular está tan alejado de sus centros de interés y de sus necesidades que eso lo único que genera es desafección entre familias y alumnos, entre familias, alumnos y docentes, entre familias, docentes, alumnos y el sistema. En definitiva, en el caso de los docentes se llama burnout, en el caso de los alumnos, fracaso escolar. Pero viene siendo la misma historia, violencias que el sistema opera sobre los sujetos. Ahora es fácil echar las culpas a los alumnos, al docente. Como veis, no soy clarito. Sí, es que me gusta ser claro porque al fin y al cabo todos somos docentes, ¿no? Yo no soy una persona de una gran verborrea, pero sí que me gusta por lo menos ponerle los puntos a las IE. Y si lo hacemos con un poquito de humor, pues mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que se queda mejor. Ya lo decía Paulo Freire. O era José Luis López Vázquez, no me acuerdo. Bien. ¿Qué ocurre? Que en el año 2014 presenté una primera tesis sobre patrimonio y dije, oye, ¿qué importancia tiene el patrimonio en el ser humano a nivel didáctico? Y presenté una primera tesis. Pero después, estando en ese mismo centro, se me presentó una segunda incógnita. Digo, oiga, ¿y la violencia? ¿Cómo puede ayudar el patrimonio a mitigar esa violencia? Hice una segunda tesis. Pero después se me presentó una tercera pregunta. Digo, oye, entonces, ¿lo que yo estoy haciendo es violencia? Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a que mis prácticas no sean violentas? Tercera tesis. Ya me he propuesto no hacerme más preguntas, ¿no? Porque si llega una cuarta pregunta, seguramente en la casa tengamos más hueco porque mi mujer se vaya, ¿no? Y lo centré todos los estudios en la barriada del Torrejón de aquí de Huelva, ¿no? En el Instituto La Marisma. Muchos lo conocéis seguramente, los que estéis seguramente online, algunos sí y otros no. Pero vamos, os diré que un centro o un barrio muy peculiar. Un barrio que nace en 1977 y que nace a partir de lo que son los planes de erradicación del chabolismo del Ayuntamiento de Huelva. Allí se metieron familias antagónicas, se metieron grupos étnicos que estaban hasta ese momento enfrentados, grupos sociales que no tenían ningún tipo de problemática, ¿no? Pero que no estaban acostumbrados a convivir con esos otros tipos de grupos. Yo tenía familia allí en el barrio, ¿no? Y me lo contaban desde chico, por eso conozco bien el barrio desde chico, porque lo he mamado. Y lo más importante es saber que la mayor parte de esa población, hay un porcentaje muy elevado dentro de ese barrio que se encuentra en situación de emergencia social. Ya con eso creo que nos hemos situado, ¿no? Ahí está. Característica que tiene ese espacio, para que nos hagamos una idea. Vamos a ver, voy a seguir pasando la flechita. Creo que a la tercera va lo decía. Ahí, no lo toco más. Primero, la disposición territorial. Cada bloque pertenece a una familia concreta. Pero en el instituto donde yo trabajo, ahí se juntan. Luego los problemas de la calle llegan a lo que es el centro. Elemento muy importante a tener en cuenta para establecer cualquier tipo de pedagogía. Segundo, ¿qué es lo que más me gusta del barrio? Los espacios públicos son espacios privados. Espacios de uso privado, ¿no? Cuando llega el invierno y demás, se lo pasa a uno genial, genial. De hecho, yo me comí allí unos potajes algunas veces, maravilloso. ¿Conoces el barrio? Soy de allí. ¿Eres de allí? ¿De qué zona? De la zona Amapola. De Amapola, ¿no? Esa parte está tranquilita. Esa parte, la zona pija del Torreón. La parte pija, no diga la parte pija. La parte pijilla y la parte... Es que eso queda mal allí en el barrio. La parte menos lumbre. Ahí está, queda mucho mejor. Exactamente. Pero ¿a qué es verdad lo que te estoy diciendo? ¿A que hay bloques que ocupan determinadas familias, ¿no? Y que como se mezclan una familia con la otra, puede haber pequeños problemas. Pues siempre viene todo por lo mismo, ¿no? Quizás por el tema de la venta y demás, ¿no?
Bueno, la venta, la compra, estamos en un sistema capitalista, entonces es normal, ¿no? Es normal. Uno empieza a negociar otro, pues... Exactamente, eso son pequeños detalles. Yo siempre le digo a las chavales, digo, esos son pequeños detalles. Bien, allí, por ejemplo, es muy importante las memorias y las vivencias que se establecen. Muchas veces, ¿no? Y a lo mejor a él le ha pasado, el hecho de decir que es de determinado barrio, ya la gente del resto de la ciudad le generan hasta cierto miedo. Ya se supone, ¿no?, que, vamos, no sé, ¿con qué equipararte? Pues según, ¿no? ¿Con Chuck Norris Según... Yo, por ejemplo, que siempre he estado metido en ambientes alternativos y siempre he sido de... Antes estaba en CNT y tal. Yo he notado como... ¿Cómo te lo explico? La romantización de la pobreza, ¿no? Todo el mundo lo entendemos. Pues como que había un choque muy directo conmigo porque como que toda esa gente la tiene romantizada, pero yo la vivo. Ahí está. Entonces como que hay un choque de ego conmigo en plan de... Bueno, que no me cuente historia. ¿Sabes? Y siempre tengo un conflicto social, sobre todo con estas personas que vienen de otros núcleos poblacionales, como puede ser en el ambiente, llamémoslo alternativo, ¿no? Del rollo, ¿no? Pues sobre todo preguntan mucha peña que son de zonas de suburbios burgueses, ¿no? Como puede ser Bellavista o puede ser, ¿no?, toda esa zona. Y claro, cuando confrontan con la realidad de un grupo de chavales que en verdad son de izquierda, son gente combativa y que son de barrio, sobre todo del Torreón, ¿no? O que puede ser uno de los barrios más lumpen, ¿no?, de la ciudad, que tanto los de Suárez, ¿no? Pues siempre hay un choque como de la realidad, nosotros que vivimos la práctica. Exactamente. Es que realmente, por eso digo la importancia de las memorias y las vivencias, porque no es lo mismo lo que él comenta de la idealización de la persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad o bien vive en un contexto, un entorno vulnerable, a lo que es la realidad. La realidad no es muy diferente a lo que se idealiza, ¿no? Yo me he ido del barrio, vamos. Yo no me he podido ir del barrio. Me he ido con 30 años, pero no me he ido del barrio. Sí, suele pasar. Claro, ese es un problema después. Del barrio, si puedo. Ese es un problema después. ¿Sabes por qué, no? Bueno, pues al final se quedan allí los que... Claro. Eso es lo que quiere el Estado capitalista, ¿no? Que los objetos, ¿no? Y al fin y al cabo, que los pobres nos quedemos allí, y las etnias sociales que no están bien adaptadas, porque ahora que hay una reorganización de la gente, ¿no? O sea, hay un montón de gente del norte de África, del Magreb, Sí. y estamos ocupando el espacio porque la gente como nosotros nos vamos del barrio porque no queremos vivir en cierta cultura que no nos gusta y la violencia diaria. Sin duda. La violencia diaria, porque es vivir la violencia diaria, y esos huecos ocupacionales al final acaban ocupando, pues al final el último escalón como siempre, ¿no? Luego entonces veis vosotros, ¿no?, que realmente trabajamos en lo que se llama un enclave de riesgo. Enclave de riesgo no porque el docente esté en una situación de riesgo, no, sino un enclave de riesgo social, en el cual hay una depauperización de las viviendas, hay un entorno, es curioso, ¿no?, porque ese barrio, yo no sé por qué hicieron un parque hecho de muro de hormigón, ¿no?, y con unas verjas gigantescas, las cuales antiguamente las cerraban. Es para separar la zona media clase media de la de Andalucía de la gente del Torreón, y encima es muy panóptico, ¿no? O sea, tú todo lo que cruce el parque Sí. lo ves. Si la policía quiere ver todo lo que cruce el barrio, o la gente del Torreón quiere ver todo lo que cruce el parque, es súper panóptico, tiene... Es así, sin árboles, todo... Es Foucault en estado puro. Claro, 3 o 4 árboles así, 3 o 4 acacias así para que no haya mucha sombra, y quincado que... Exactamente. Luego, como veis muchas veces, ese entorno de riesgo, ¿no?, que Mansilla y Aricó en el 2018 ya lo decían, realmente inscribe prácticas cotidianas, vivencias y demás que se reflejan después dentro del aula. Entonces, es muy difícil implementar muchas veces medidas, ¿no?, basadas en los principios que hemos dicho anteriormente de lo que tendría que ser una pedagogía libertaria dentro de ese aula. Porque hay una cantidad de elementos y de factores que están influyendo que en cierto modo condicionan nuestras prácticas. Pero bueno, se puede hacer, ¿eh? Ya lo adelanto, no os preocupéis. ¿Veis? Esto es un poco lo que se está generando. Ahí es muy fácil que, por ejemplo, el abandono escolar femenino sea muy superior al masculino. De hecho, os voy a poner un grupo de referencia de cuarto de la ESO en el que pueda haber 12 muchachos y 5 muchachas. Pero eso es lo común.
Eso es lo común. Normalmente suelen empezar parejos. A partir de segundo de la ESO empiezan a entrar ya en juego otra serie de factores de los subsistemas barrios y familias, y ya cuando llega a cuarto de la ESO el abandono es social, es generalizado, ¿no? También estamos hablando de situaciones de violencia estructural, y eso lo podemos ver dentro y fuera del aula constantemente. Cuando llega ese alumno y le dice, bueno, ¿por qué no has traído el cuaderno? ¿No? Y el profesor echa a ese alumno, ¿por qué no ha traído el cuaderno? ¿Por qué no ha traído la regla? ¿Por qué no te preguntas primero si ese día han comido o no han comido? O si ese día han tenido problemas o no han tenido problemas. El problema es que tenemos tan naturalizada la violencia dentro de las prácticas del aula que no nos damos cuenta que estamos siendo violentos constantemente. Y eso es peligroso, ¿eh? Es peligroso porque lo único que hace es reproducir la violencia que posteriormente el sujeto se va a encontrar en el exterior. Vaya pedagogía estamos imponiendo. En fin, eso hizo que, como he dicho, me surgiera la tercera gran pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el campo de la didáctica para generar sujetos libres? Una verdadera pedagogía que tuviera por lo menos tintes libertarios, porque yo sé que libertaria no va a poder ser. Pues diseñamos 4 grandes categorías. Esto donde vosotros veis, esto fue un trabajazo. Estos son diferentes categorías que entendí operaban dentro del aula, en la didáctica concretamente. La didáctica propia mía, ¿no?, del aula. Cada una de las categorías, a su vez, estaba compuesto por variables. Cada una de esas variables estaba compuesta por hipótesis de progresión, desde niveles más negativos hasta niveles superiores. Y cada uno de esos niveles y cada una de esas variables estaba recogida por diferentes instrumentos. Como podéis entender, acabé majara, ¿no? Porque me tiré recogiendo información, analizando, pero me resultó muy interesante los resultados. Fijaos vosotros, dentro de la categoría 1, claro, yo me guié por las necesidades que presentaba mi centro. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Desde el inexistente hasta una forma autónoma por parte de los sujetos. Nivel de rendimiento de las habilidades. Nivel de motivación de los alumnos. ¿Hasta qué punto influye en lo que son mis prácticas docentes? La posición de los cuerpos en el espacio. Esa es cuando tú estás los chiquillos, cada uno desorganizado, haciendo cada uno una cosa diferente, uno en una pizarra, otro en una mesa, otro en el suelo, y llega en ese momento el director. Y te dice, no sabes gobernar el aula. Y tú le dices de una forma muy sencilla, no. Y entonces, claro, se pone colorado, cierra la puerta y sale corriendo. No vaya a ser que él diga, uy, me tengo que quedar con los alumnos. Es una táctica que nunca falla, ¿eh? Vosotros le decís, no, ayúdeme, y salen corriendo. Después, la forma de aproximación frente al trabajo respecto a la alteridad. La percepción de utilidad, la apreciación de los contenidos. ¿Veis? Todos son elementos que eran dudas que me surgían dentro del aula. Para esto me tiré unos 5 meses montando el sistema de categorías. Los modos de comunicación en el aula. Básico. Si realmente apostamos por una pedagogía que sea de corte libertario, tenemos que apostar por la multidireccionalidad, no por la unidireccionalidad con la cual operamos cotidianamente. El perfil del profesor. ¿Qué queremos? ¿Al profesor académico, ¿no?, que las pasa calpe, o queremos llegar a un coach, a un dinamizador que sea el que facilite esa aproximación al conocimiento? El perfil del alumno. Cuanto más vulnerable es un alumno, más dependiente es. ¿Por qué? Pues porque el sistema se ha encargado durante los años de escolaridad de eliminar su capacidad de agencia, de hacerle ver que necesita de los demás para poder ser autónomo, para poder llegar a un conocimiento pleno. No estoy hablando de apoyo mutuo, no, lo que estoy hablando es de dependencia, que son dos cosas muy diferentes entre sí. ¿Qué es lo que se hace normalmente en las aulas al alumno que presenta una mayor vulnerabilidad? Toma la fichita. Yo le digo la pedagogía de la ficha. Te doy la ficha, tú estás callado, arreglo, asunto arreglado. Después te lo ha corrido, algo así, está muy bien. Pero no sé ni si te ha servido, si te ha motivado, si realmente ha habido un aprendizaje significativo.
claro, es que el docente también es un ser humano, se cansa, está agotado y también está interactuando con un montón de dimensiones que le están machacando diariamente. Y eso es muy difícil de controlar. El nivel de integración de los contenidos con las competencias. Aunque el compañero de antes haya hablado de las competencias, realmente nosotros desarrollamos las competencias o todavía seguimos trabajando a partir de los contenidos. Esa era una de las grandes preguntas que yo me formulaba. Los estilos de enseñanza. ¿Veis? Ahí puse 5 modelos diferentes: el tradicional, el participativo, el cognoscitivo, el individual y el creativo. Es decir, el creativo es el que realmente aspiramos, el top 10, ¿no?, de los modelos de estilo de enseñanza. ¿Qué barreras se nos presentan también a la hora de implementar nuestra estrategia didáctica? ¿Cómo utilizamos las nuevas tecnologías? Que es una de las grandes luchas que tenemos los docentes hoy en día. Ahí nos vemos, ¿no? Niños, el WhatsApp, niños, el móvil, niños. Yo no lo tengo que decir nunca, porque conmigo tienen el móvil y lo pueden utilizar en cualquier momento. Y me da igual lo que diga la norma. Sencillamente, la única condición que les pongo siempre en clase es que tiene que ser para contenidos de la clase. Y entonces lo pueden utilizar en cualquier momento, pero bueno, no voy a adelantar, no te arreglo. Después, tercera categoría, el patrimonio. Ya que la primera tesis la hice de patrimonio, pues hay que aprovechar un poco el trabajo previo, ¿no? ¿Hasta qué punto el patrimonio nos sirve para generar un espacio de resiliencia personal en los sujetos? ¿Hasta qué punto el autoconocimiento de su propio patrimonio en todas sus dimensiones, monumental, artístico, gastronómico, inmaterial, hasta qué punto todo eso se puede nutrir para que esa persona genere, ¿no?, su propia autonomía? Porque claro, estamos hablando de una sociedad McDonaldizada. El patrimonio está igualmente McDonaldizado. Y tampoco vale cualquier patrimonio. El patrimonio que para mí es importante, para ellos a lo mejor no lo es, para el alumnado. Luego primero tengo que partir de los niveles de conocimiento del alumnado y del concepto que tiene el alumnado de lo que es patrimonio. Son muchas cuestiones. Y algo que para mí es muy importante, hasta qué punto la experiencia que voy a llevar a cabo, hasta qué punto ha permeado en el tejido de la sociedad. Porque si no, ¿para qué estamos hablando? Si no sirve para nada. ¿Se va a quedar en la nada? Bien, la conclusión a la que llegué fue a esta. Los resultados obtenidos, ¿no?, de la primera investigación que hice de análisis de práctica fue que esto era un buñuelo educativo. Muy bonito por fuera, pero vacío por dentro. Pero se puede rellenar, ¿no? Ahí está, ahí viene la segunda parte de la exposición. ¿Qué ocurre? Que cada vez que había un conflicto no se resolvía entre alumnos. Era el docente el que tenía que aplicar su clase de Magister Militum, ¿no? Niño, el parte, niño, lo de guardia, niño, oh. Y terminabas afónico, pero con la sensación de decir, Dios mío, no sé si soy guardia de seguridad o docente, ¿no? O un híbrido. Hombre, si fuera un híbrido, cobraría por los dos, me interesa un híbrido, ¿no? El rendimiento de habilidades. Vosotros imaginaos, utilicé para analizar la primera experiencia precisamente una unidad didáctica que le hice a conciencia, mal, me refiero, de una forma tradicional, que yo mismo decía, Dios mío, esto es infumable, esto ni quien se lo aguante, ¿no? Porque quería ver realmente hasta qué punto el alumnado era capaz de motivarse ante eso. Bueno, pues los resultados eran los esperados. Nivel de rendimiento, cero. 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 La motivación, no había números negativos porque no lo puse en la escala de progresión, si no, habría habido negativo. ¿Cómo se aproximaban los niños al trabajo? Gracias al pulgar, al índice, ¿no?, que son elementos didácticos muy importantes. ¡Niño! ¡Algo hace, te queda! Muy bien, perfecto. ¿Y cómo se acercaban a los contenidos? Pues de una forma anecdótica. Después estuve haciendo diferentes evaluaciones, sobre todo en entrevistas personales, haciéndole preguntas como el que no sabía la cosa, y me di cuenta que no habían aprendido absolutamente nada. Es decir, que después de 26 para 27 años, pues gratifica, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, la categoría 2 era muy esclarecedora. El maestro era el maestro, el alumno era el alumno. Aquí no había comunicación. Bla, 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 bla. Yo simplemente era el que facilitaba los contenidos.
el gran maestro, ¿no?, que mi palabra era dogma. Y todas las estrategias que había pues se centraban en el docente, en mis centros de interés, en mis gustos, mis intereses, mis expectativas. Y claro, grado de comunicación de la enseñanza, pues ya imaginaos, ¿no?, ¿qué le podemos decir a estas familias, ¿no?, de lo que han aprendido en clase? Primero es que no sabían lo que habían aprendido. Pero esto, lo bueno que tuvo es que me abrió los ojos. Fue como San Pablo, ¿no? San Pablo se cayó de un caballo, yo no sé de dónde me habré caído de un guindo, ¿no?, porque todavía sigo cayéndome cada día, ¿no? Me despierto por la mañana y digo, ya me caí del guindo, otra vez. Pero realmente me di cuenta que eso no era más que un gran buñuelo, muy bonito a nivel de documentos, muy bonito a nivel de ¿se han cumplido las expectativas? Sí. ¿Ha habido problema en clase? No. ¿Se ha comunicado al equipo directivo? Sí. Y tú decías, bueno, pero ¿esto qué? ¿Esto para qué? Si esto no sirve para nada. Y entonces, a partir del pensamiento ecologizado, que es un poco el pensamiento ecosocial, se parece mucho al pensamiento ecosocial, ¿no?, que habéis visto antes. Lo que pasa es que este hombre pues ya tiene 104 años, Edgar Morin, no sé si os suena, ¿no? Pues os lo recomiendo porque es un pensador maravilloso. Él dice que todo se tiene que pensar de forma compleja, como si fuera... La naturaleza de la naturaleza y todo eso. Sí, él se formó dentro de la escuela de Palo Alto, ¿no?, y al mismo tiempo se imbuyó del marxismo, de muchas corrientes. Y él dijo, ninguna vale. Ninguna vale. ¿Por qué? Pues porque todas son tan simples, tan direccionales, que realmente el ser humano actúa en una complejidad tan grande que cada caso va a ser único. Entonces transformé el aula, de ser un aula unidireccional, en un aula metacompleja. Ya la primera palabra está de día, metacompleja. ¿Qué significa? Si os fijáis, tiene tres grandes líneas. La primera, el diálogo interno en el sujeto genera una teoría. Eso hace que investigue y genere su propio producto científico. Vale. Eso después genera a su vez un proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación le permite contrastar la teoría inicial. Y si esa teoría inicial es válida o no. Y entonces genera un perfil de investigador. Si os fijáis, ayuda a la autonomía. Y en tercer lugar, la construcción cognitiva. Una vez que yo ya he investigado, una vez que yo ya he analizado, me voy a crear mi propio entramado, no de conocimiento referido al problema concreto. Eso es lo que te permite, sobre todo, que cada sujeto tenga su propio concepto, tenga cada uno su propia teoría, tenga cada uno su propio diálogo interno y tenga cada uno su propia forma de interactuar. Maravilloso. Muy bien. ¿Y eso cómo se come? A partir de lo que se llama el aula como mente social, que en cierto modo es también ecosocial, se podría decir como mente ecosocial, ¿no?, en la que la acción educativa se ve como algo que va mucho más allá de un mero producto, sino que el objetivo consiste en la formación del sujeto, pero una formación que no tiene que ser dirigida, sino que tiene que ser ayudada. Es decir, yo no tengo por qué imponer qué sujeto ni para qué sujeto, sino que yo lo que tengo que ofrecer como docente son las herramientas para que esa persona sea autónoma. ¿Y cuál es la principal herramienta? La creatividad. Ahí está, muy bien, la creatividad, sin ayuda. Muy bien. Eso te permite generar aulas diferentes, romper todos los esquemas tradicionales, ganarte las antipatías de tus compañeros, decirte que estás loco, decirte que tú no enseñas. Cosas maravillosas que cada vez que me lo decían yo decía, voy por el camino. ¿Sí? Porque realmente ahí es donde se nota, ¿no?, que estás rompiendo con lo que el esquema tradicional te dice que tienes que hacer. Y siempre se fundamenta en tres pilares. La emergencia curricular, problemas que van surgiendo en el aula. No hay un currículo que esté fijado de antemano, sino que es la propia problemática del entorno, del alumnado, de la sociedad, la que genera ese currículo. Vosotros diréis, bueno, ¿y la LOE? Puede esperar. No os preocupéis. La incertidumbre del conocimiento es el segundo de los pilares. El hacer ver que
al alumnado que lo que yo cuento es mentira. O es verdad. O puede ser que sea parte mentira, parte verdad. Y que tengan que ser ellos los que lleguen a su propio autoconocimiento, que podrá ser el mismo que tenga yo, o puede ser diametralmente opuesto. Pero no quiere decir que sea equívoco, simplemente diferente. Y la interconexión educativa. Por desgracia, en secundaria no se piensa de forma interconexionada. Yo cuando hago proyectos con los compañeros, por ejemplo, de inglés, de plástica, de lengua, la gente me dice, ay, ¿para qué? Que eso es mucho trabajo. Claro, claro. Pero hay que romper lo que son los moldes curriculares estereotipados. Es que estos moldes curriculares son prácticamente de la época de la escolástica. No hemos avanzado tanto desde el siglo XIX para acá. Se enseñaba geografía e historia, se enseñaba ciencias naturales con otros nombres, pero era lo mismo. Entonces estamos con el mismo segmento de la educación, pero ya en una sociedad del conocimiento del siglo XXI. Estamos desfasados, somos una institución caduca, sinceramente. Bien, ¿qué hicimos? Pues implementamos un proyecto. Os pongo en situación. ¿Recordáis lo que pasó en septiembre del 2020? Que llegaron unas instrucciones de la Junta de Andalucía que decía, como os habéis puesto... Ah, no, que este es el rey de España. Este es el campechano, el que me estaba saliendo. Voy a poner otra vez. Como resulta que ha habido la situación de pandemia en la cual los ciudadanos han sido libres de quedarse en sus casas, ¿no? Y después no le hemos ayudado a que se pongan vacunas, ni le hemos obligado a hacer cosas que realmente no están acostumbrados, los centros educativos tendrán que adaptarse a la nueva realidad, a la nueva normalidad. Vais a tener que trabajar con mascarilla desde la classroom, pero tenéis que hacer ver a los alumnos que todo está normalizado. Y durante los primeros meses, olvidado de los contenidos. ¿No recordáis eso? Sí, eso fue genial. ¿A que sí? A mí, eso me permitió a mí implementar la unidad. Yo reconozco que me habría venido bien una norma de esa cada trimestre, ¿no? Me refiero a la norma de decir, buscaos la vida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en los primeros días yo me di cuenta que los chavales llegaban y muchos de ellos contaban muchas batallitas, pero me di cuenta que tenían unas enormes carencias nutricionales, ¿no? Porque muchos de ellos tenían graves problemas porque no podían llamar al Yassid para que le trajeran la comida, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿y vosotros no sabéis las propiedades nutricionales, por ejemplo, que tiene el salmón, que tiene la sardina, que tiene...? Pero bueno, ¿vosotros qué coméis en casa? Pero bueno, ¿vosotros qué hacéis? ¿No? Pues nos dan 5 euros y nos vamos al Burger King. ¿A que sí? Yo cuando ya vivía... Ah, bueno, es que eso ya en los últimos tiempos, ¿no? Tú ya no estabas allí. Bueno, pues eso es una cosa... Yo vivía allí cuando no había nada. Ah. Como lo que estaba en la pescadería, la frutería, cuando era un barrio más o menos. Oh, normal. cuando estaba allí las churrerías, ¿eh? Oh, qué rico. Qué rico. Qué churro más rico me comí allí. Ah, todavía me lo sigo comiendo, ¿eh? Lo reconozco. Me merece la pena allí en la frutería que hay al lado del colegio. Ahí está, ahí está. Está buena. Esa está de lujo. Ay. Bueno, pues resulta que me di cuenta que los alumnos tenían un gran problema. El problema era que debido a la McDonaldización de la sociedad y de las prácticas cotidianas, habían perdido hábitos que hasta ese momento formaban parte de su vida cotidiana y que al mismo tiempo eran imprescindibles para una correcta salud. En definitiva, que tenían unos hábitos alimenticios que eran un mojo. Eran horribles. Entonces decidí implementar la unidad que yo quería implementar a partir del patrimonio gastronómico. Y aquello fue el despertar. Pusimos en marcha nuestras categorías. Yo iba con la cámara de vídeo grabando todas las sesiones, con mi diario, con la grabadora de audio, entrevistas, cuestionarios cruzados. Es decir, desplegué una cantidad de recursos que me permitió ver las cosas con una mayor claridad. Pero ¿sabéis qué fue lo mejor? Que yo me convertí al poco tiempo, cuando empecé a implementar la unidad, en un mero espectador. Mi rol cambió. Los alumnos empezaron a organizarse y autoorganizarse.
Primero creamos entre todos unas normas comunes de trabajo, pero que yo no las dije. Yo reconozco que en aquella época tuve la voz perfecta, no tenía ni que hablar, era maravilloso. Fueron los propios alumnos los que pusieron sus propias normas de trabajo, sus propias normas de resolución de conflictos, y a partir del tema que yo les propuse, que era un tema que a ellos les interesaba también, ellos fueron los que organizaron el conocimiento a partir del aula metacompleja que habéis visto antes. Yo simplemente les daba pinceladas cuando veía, ¿no?, que se quedaban en pause y decían, ¿y ahora qué? Entonces yo les daba al plan nuevamente, ¿no?, mediante un pequeño incentivo. Bueno, pues todo el proyecto es resultado de ello. Los alumnos se convirtieron en los verdaderos protagonistas. El conocimiento fue lo de menos, sinceramente. Fue maravilloso. Fue una experiencia catártica. Vosotros imaginaos, alumnos que habían sido expulsados, la mayor parte de ellos, yo no sé cuántas veces, no se podría rellenar un cuaderno de expulsiones, que yo tranquilamente les decía, oye, soy muy mío, me voy al servicio a orinar. Vale, maestro. No entraba ni un profesor de guardia, no se escuchaba nada. Ellos se organizaban, hablaban entre ellos, proponían. De hecho, el proyecto que iba a durar 1 mes y medio duró casi 4 meses. ¿Cuál te refieres? ¿Al de la pizarra? La libreta. ¿Al de la libreta? Sí. Porque es que hasta los cuestionarios y todos los crearon ellos. Yo simplemente me decía, maestro, ¿qué te parece esta pregunta? ¿Viene a cuento o no viene a cuento? Entonces lo sometíamos en asamblea. Oye, ¿vosotros qué creéis? ¿Viene a cuento o no viene a cuento? ¡Ah, esto es una cagada! Bueno, pues entonces no la ponemos. O todo el mundo decía colectivamente, ¡ah, sí, qué guapo!, ¿no? Y yo decía, bueno, la ponemos. Entonces, todos los productos que se hicieron, lo hicieron ellos. Fijaos lo importante. Estamos hablando de videolibros. Estamos hablando de blogs. Estamos hablando de Kahoot. Kahoot difundiendo, ¿no?, lo que era la experiencia. Estamos hablando de charlas, que ellos mismos se convirtieron en docentes dando charlas sobre los resultados de la investigación que habían tenido. Habíamos cogido un tema que era cómo el patrimonio gastronómico nos puede ayudar para prevenir lo que era la COVID. Vosotros sabéis la relación entre vitamina D y COVID, ¿no? Que siempre dicen los estudios que a menor vitamina D es más fácil contraer enfermedades porque está el sistema inmunitario más debilitado. Bueno, pues yo puse simplemente el título y ellos fueron los que hicieron absolutamente todo. Absolutamente todo. Y es más, algo que para mí me llama la atención es que de ese grupo, 4 están estudiando hoy en día segundo bachillerato. Y son de los alumnos, porque yo di clase en ese grupo, que encuentro más autónomos en la fecha, hasta la fecha, dentro de ese grupo. No necesitan mi ayuda en ningún momento. Por algo será, a lo mejor que le dimos con la tecla. Bueno, pues cada una de las categorías se registraron, se analizaron, se visualizaron, se pusieron en consenso con los alumnos, porque ellos sabían previamente qué es lo que íbamos a analizar. Y los resultados que yo obtuve, después ellos mismos se tenían que autopuntuar. Y coincidían los resultados. Fijaos, estamos hablando de creatividad. Yo no les tuve que decir nada. Bueno, tan solo les tuve que crear la cuenta de Kahoot, eso sí. ¿No? Son pequeños detalles, eso cuenta. Estamos hablando de autonomía. Yo en ningún momento les tuve que estar guiando. Sí, no te preocupes que ya va esto tiene aquí en reloj y esto va clavadito. Que digo eso, que principio de autonomía. Ellos lo hicieron todo autónomamente. De hecho, yo me sentí algunas veces digo, ¿qué hago? El rol del docente, la autoridad que yo imponía, no era una autoridad que emanara de mi posición académica, sino que emanaba del valor moral que los chavales me daban. Maestro, ¿por qué no nos explicas algo sobre la COVID? Maestro, ¿por qué no nos explicas sobre la vitamina D? Maestro, ¿por qué no nos explicas? Es decir, yo me convertí en simplemente un referente. Pero lo que yo decía
era simplemente un elemento de un tipo moral, no era una autoridad impositiva. La comunicación multidireccional. Yo tenía que tomarme una pastilla todos los días, ¿no? Porque acababa loco, pero era muy gratificante. Y sobre todo, nuevas tecnologías que hasta ese momento solo se utilizaban para hola, ¿qué hace? ¿No? O nos vemos en el recreo. Fijaos, aprendieron a hacer videolibros, aprendieron a hacer Kahoot, aprendieron a hacer cuestionarios, aprendieron absolutamente todo lo que tenían que aprender en ese momento. ¿Ese cuestionario lo han hecho ellos o una conclusión? No, esto es el resultado no de la investigación, ¿no? De las categorías, de las diferentes categorías que estuve yo investigando. Eso nos hace reflexionar sobre lo que tiene que ser una pedagogía libertaria. ¿Realmente podemos llegar a una pedagogía libertaria? La verdad que a mí me encantaría, pero a día de hoy todavía no he llegado. Yo puedo hablar que he conseguido una mayor creatividad en los alumnos. Yo puedo hablar que he conseguido una mayor autonomía, que hay una resolución de conflictos dentro del aula y de forma gestionada o autogestionada entre ellos. Yo puedo hablar que el rol del docente ha dejado de ser un rol impositivo para ser un elemento dialogante. Pero ¿hasta qué punto eso es pedagogía libertaria? ¿Ayuda a la conformación de sujetos libres? Yo me inclino a pensar que sí. Pero eso, como todo en la vida, queda en el margen de la subjetividad. Quizás sea ese el camino, o quizás esa sea el final. Muchas gracias. He sido puntual, ¿eh? Sí, yo era por un espacio ahora de posibles preguntas y debates. ¿Alguien se anima? Sí, yo... Que no sean preguntas muy difíciles, ¿eh? Porque yo soy que después de esta hora ya mi cerebro ya no funciona. También, de quien esté conectado a la videoconferencia. Sí, pues voy a finalizar la presentación, no por si acaso va a ser más fácil. Sí. ¿Va a terminar? Que iba a terminar algo, ¿no? No. Era por si alguien de la videoconferencia. Ah, sí, claro, lo No, de la pero videoconferencia. que nadie ha dicho Sí, nada. por si alguien quiere intervenir, Que claro. nadie ha dicho nada. Vamos a ver, un momentito. Claro. Preguntarle. Venga, pregunta. ¿Alguien quiere que hable ahora o calle para siempre? Están tomándose el café. Sí, bueno. Bueno, pues adelante. Venga, pues yo misma, nada. Muchas gracias. Otro que acaba de sorprendernos, porque yo no me esperaba esta conferencia. O sea, no tenía ni idea, bueno, el título y tal, pero no me imaginaba que iba a ir por esta línea. Así que muchas gracias. Y bueno, yo ya estoy jubilada, pero espero que a las compañeras y compañeros de aquí les sirva, porque creo que plantea muchas cuestiones fundamentales en la educación, en la enseñanza, y nada, ánimo. Que gracias por compartir y bueno, y esos años de experiencia que veo que no has parado de investigar y de plantearte cosas. Muchas gracias. No, vale, gracias a ti, porque realmente yo creo que eso es el camino que tiene que seguir un docente. El docente tiene que estar en continuo proceso de reflexividad. Realmente somos seres privilegiados. Aunque no nos gusten los privilegios, ¿no? Pero somos privilegiados. Y en nuestra mano está en cambiar lo que es el entorno social que nos rodea. Y eso se tiene que hacer desde la propia conciencia de lo que somos, desde el contexto en el que interactuamos y de las potencialidades y realidades en las cuales estamos trabajando. Y eso es muy importante, porque si hacemos un proyecto demasiado utópico, nos vamos a dar de bruces. Tenemos que partir de los mimbres con los que tenemos. Yo siempre pongo un ejemplo y es, da igual modelar con barro o con mármol, lo importante es que quede una buena obra. El resto lo de menos. Bueno, yo me he venido aquí al público. A mí me resulta muy interesante, precisamente, creo que lo que planteas es, y parte del debate en la pedagogía libertaria es, ¿se puede practicar eso en las escuelas estatales? ¿Qué hay estructuras tú has mostrado una parte de las estructuras de violencia que se ejercen, ¿no?
y que por tanto son limitantes a la hora de poder plantear ese tipo de prácticas. Yo me he visto muy identificado también en el proceso que tú has marcado y yo me he visto practicando estas cosas que tengo que rechazar bien por reproducción del portal. Y eso por ahí, ¿no? Es decir, ¿qué limitantes tenemos nosotros como sindicato CGT de enseñanza que nos nutrimos mucho de afiliaciones que trabajamos en las escuelas estatales para converger o para dispersarnos en prácticas liberadoras, emancipatorias, libertarias, ¿no? ¿Qué elementos tenemos? Yo, de hecho, algunas veces me planteo, si coincidiéramos 40 profes en un mismo centro, del mismo sindicato, ¿cómo podríamos poner en marcha un centro libertario dentro de la red pública estatalizada? Sí, pero sería un reto ponerlo en marcha. Sería un reto configurar un centro educativo suficientemente autónomo para poner práctica libertaria en juego. Y luego me ha parecido muy interesante el debate que habéis tenido vosotros dos, de manera... Esto sí que estaba fuera del guión, pero me ha parecido muy interesante. Yo, si utilizo otra terminología, en su momento, para mí esto era que el profesorado era un colonizador. Tú llegas con tu cultura del suburbio de clase media, no sé qué, ilustrada, nos hemos ilustrado, tenemos una diplomatura, una licenciatura, no sé qué, no sé cuánto, y llegas a un espacio donde todo eso casi que carece de sentido. ¿Para qué voy a estudiar, ¿no? Lo que has puesto ahí de la sabana? Con lo cual, para mí han sido los dos elementos que más me llevo de la sesión de hoy. Así que yo dar las gracias porque siguen estando vivos ahí y darte la enhorabuena, Juan Carlos, porque creo que el trabajo que hace ahí es, bueno, de un valor de mucho valor. Pues te voy a responder la segunda parte. Cuando yo leía Brubaker y Cooper, ¿no? En el año 2010, pues ya tiene unos poquitos años, pero oye, yo también tengo unos poquitos años y sigo vigente. Resulta que ahí fue donde abrí mucho de los ojos. Él hablaba de la necesidad de repensar lo que es la educación a partir del concepto de hegemonía, sociedad hegemónica. Y estamos hablando que hoy en día el sujeto está tan perdido, tan vulnerable, ¿no? Que realmente no podemos decir que esa pedagogía que hablaba Cooper, ¿no? Y Brubaker tenga que aplicarse solo al caso de comunidades con vulnerabilidad social. Eso se tendría que aplicar a todos los centros y a todas las personas, porque al fin y al cabo todos somos vulnerables, ¿no? Eso es lo que decía Zygmunt Bauman y por desgracia es así, todos somos vulnerables en alguna dimensión de nuestra vida. En ese sentido, tenemos que partir de una idea. Nosotros, efectivamente, somos colonizadores de conocimiento, pero también podemos ser difusores del conocimiento que nosotros también aprendemos en los centros donde estamos inscribiendo nuestras prácticas docentes. Yo puchero, es decir, hablo caló. Yo, muchas de mis costumbres, ¿no? Pues tienen una influencia caló porque también tengo mi familia caló. Es decir, yo tengo esa gran suerte, ¿no? Que tengo un poquito de mestizaje, entonces a mí me resultó muy sencillo. Pero sí que veo yo que muchos docentes llegan con un modelo impositivo que lo único que hace es aumentar la brecha. Entonces, ¿el docente qué es realmente? ¿El que impone un conocimiento o el que facilita la adquisición de un conocimiento? Y esa yo creo que es la primera gran pregunta a la que tendríamos que llegar. Y sin embargo, en los cursos de formación del profesorado y demás nunca se hace. Nunca. Es decir, nunca te preguntan, oye, ¿tú por qué quieres ser profesor? Yo las veces que he estado nunca lo he visto. Simplemente empiezan a decirte las funciones de un profesor, los derechos, los deberes, artículo tal, artículo... Bueno, y no es más fácil reflexionar por qué. Yo en mi caso, yo soy docente por una experiencia vital. Yo antes de ser docente era arqueólogo. Trabajaba en Lima y en el año 95 pues me hicieron un contrato maravilloso. Tenía una casa, tenía un chofer, era maravilloso. Y trabajaba en un yacimiento que iba todos los días y todo el mundo, ¿no? Licenciado, que yo era, bueno, el arte ego lo tenía, el ego lo tenía por las nubes. Y un día vi un montón de gente
alrededor de una casa y le dije al chofer, para usted, que quiero ver qué pasa. Claro, la curiosidad innata, ¿no?, del arqueólogo antropólogo. Y observé que estaban de funeral por un niño que había muerto por desnutrición. Y me planteé una gran duda, dije, entonces todo el dinero que se emplea aquí para excavar 4 huesos, para ampliar el conocimiento, ¿no han ayudado a que un niño salga de la desnutrición y ha muerto? A poco más de 100 metros del yacimiento donde estoy excavando. Eso me planteó un dilema moral gigantesco. Me di cuenta que yo estaba reproduciendo únicamente lo que el sistema decía que yo estaba haciendo. Era un elegido, pero ¿qué sentido tiene? Entonces, cuando llegué a España, lo primero que hice fue abandonar mis cargos, abandonar todo lo que eran los proyectos que hacía y demás, y me centré en la docencia porque pensé que la docencia es el mejor arma para generar política en el ser humano. Tenemos que hacer que el ser humano sea un ser político, pero no un ser político per se, sino a partir de su capacidad de toma de decisiones libres. ¿Qué ocurre? Que hay otros docentes que a lo mejor no han tenido esa experiencia vital, entonces no la han vivenciado. Por eso la importancia de la memoria y la vivencia. Yo muchas veces cuando digo, ¡ay, qué harto estoy de enseñar! Y a todos nos ha pasado, ¿eh? Decimos, ¡ay, yo dejaba esto ahora mismo! Yo digo muchas veces, bueno, ¿para qué? Si realmente yo me veo ese sentido de utilidad. El sentido de utilidad no en el sentido de decir, soy un docente, te impongo un conocimiento, sino en el sentido de, estoy aquí, te escucho, escúchame y aprendamos a comunicarnos. Porque al fin y al cabo la educación es comunicación. Y hoy en día hay mucha gramática de la desconfianza y mucha gramática de incomunicación. Y eso es lo que provoca que en no pocos casos haya fracaso escolar. Y eso es lo que tenemos que luchar contra eso. Y si queremos generar nuevas gramáticas de comunicación, tenemos que empezar por saber escuchar. Cosa que el sistema ha hecho que olvidemos en muchos momentos. Y esa es la importancia que tiene quizá un sindicato como CGT. Puede servir como una plataforma, sobre todo para pensar, para aprender a reflexionar y por lo menos para que el mensaje no quede ahí en un limbo, sino que pueda servir como un acicate para nuevas propuestas. Juan Carlos, ahora el cambio de rol, ahora como aquí de intermediario con las preguntas que están lanzando aquí en el chat, Isabel Martín pues simplemente nos dice que no le funciona el micro, pero que darte las gracias y que una suerte haber escuchado, ¿no? Y luego Juan Francisco Ortega hace una pregunta, ¿qué respuesta nos ofrece el paradigma libertario de la educación con los currículos alejados? Esta es la pregunta. No sé si... La pregunta tiene enjundia, ¿eh? Nos podríamos llevar aquí hasta las 10 de la noche, realmente. Pero bueno, siendo concreto. ¿Currículo alejado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de currículo alejado? ¿A qué nos referimos? ¿Al currículo alejado del marco normativo? ¿Nos referimos al currículo alejado de colectivos que debido a una composición étnica o cultural están alejados de lo que es la realidad que les rodea? La pedagogía libertaria yo creo que es una herramienta a partir de la cual se puede implementar una didáctica fundamentada en esas gramáticas de la comunicación. Y da igual que hablemos de un currículo oculto, de un currículo alejado o del currículo oficial, ¿no?, que nos ofrece la LOE. Porque realmente la pedagogía libertaria es ante todo una forma de acción. Y esa es la parte interesante que tiene para mí la pedagogía libertaria. Hemos visto que tiene una serie de características, pero realmente no es que tenga esas características, sino lo realmente importante es el camino que te enseña que tienes que caminar. Esos ejes rectores. Yo creo que eso es lo más importante de la pedagogía libertaria. El compañero ha matizado respecto a los no gitanos, árabes, o sea, que creo que estamos hablando de eso. Exacto. Pues no sé, ¿hay alguien más que quiera...? Sí, yo... 4 preguntas, ¿no? No, pero ya las tengo aquí. Lo que pasa es que no Bueno, decirte que me ha encantado la charla, que me ha llevado a tiempos muy atrás, antes de ser docente, cuando estudiaba para hacerlo. Esta clase de ideas no las vives cuando estás trabajando. Por ejemplo, yo no sé distinguir bien los conceptos que dicen, ¿no?, de autoridad. Yo
empecé a ser docente, tenía los primeros años así problemas, que no controlaba la clase, no gobernaba, como tú dices, no sirvo para gobernar, ¿no? Entonces, mi mente se centró, bueno, ¿cómo hacer esto bien, no? Y después de unos años, ya tengo la herramienta, esto ya lo domino, ¿no? Ya lo domino. Luego pasan los años, estás instalado en eso, si no haces prácticas reflexivas de este tipo, pues la verdad es que pienso que he pasado muchos años siendo el docente impositivo del conocimiento. Entonces, algo tan simple como estas prácticas reflexivas que te haga volver al origen, antes de ser docente me decía, no, esto es educar, esto es comunicar, esto no es inculcar. Recuerdo un profesor de la universidad, decía, no, educar, la educación, esto no es inculcar, esto va de mucho más. Entonces, volver a eso, pues, para mí ha significado mucho. No tengo así ninguna pregunta en concreto, sino simplemente esta reflexión, más creo que de lo que venimos a hacer aquí, de lo que es la reflexión que nunca se debe perder en el docente. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que realmente, si os fijáis, esa es la eterna lucha que tiene el docente, ¿no? El concepto de autoridad. Ay, estoy perdiendo la autoridad. ¿Pero qué autoridad? ¿Qué es autoridad? ¿Las normas que te imponen desde el centro? ¿O autoridad es un concepto superior que significa el valor moral que tú eres capaz de reflexionar, ¿no? Y de dotar al alumnado? ¿Qué concepto de autoridad quiero? ¿Que el alumno cuando me vea literalmente se cague, ¿no? Empleando palabras finas? ¿O bien lo que quiero es que el alumno cuando llegue diga, oh, tengo un respeto por este profesor porque me ha enseñado a escuchar, me ha enseñado a respetar, me ha enseñado al turno de palabra, me ha enseñado a ser reflexivo, a ser crítico, a ser autónomo? A mí me gusta cuando pasan los años, ya con 27 años pues ya tengo alumnos que ya me traen los niños, no a clase, ya me hago viejo. A mí me encanta cuando muchas veces me encuentro con los chavales, bueno, chavales ya de casi 40 años algunos, ¿no? Y me lo encuentro en la calle y me dice, es que maestro, tú nos escuchabas. Eso a mí me emociona. No porque digo, bueno, ha merecido la pena educar. Porque educar es escuchar. Y si escuchas desde el corazón y lo reflexionas desde la mente, chapó. Porque ahí le mete lo que es la razón, pero sobre todo la emoción. Y volvemos al tema inicial. Educar es emocionar. Pues muchas gracias. Ya, pues muchas gracias a ti. Bueno, pues vamos cerrando. Pues voy cerrando por aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, oye, y a los que habéis estado por ahí, muchísimas gracias por haberme aguantado, ¿eh?